Entonces, la clase de hoy es diseño en cortante, ¿no? Es decir, hoy, la clase de hoy ya es cortante. El otro día vimos una introducción. Hoy vamos a ver si en dos tandas, es decir, la primera y segunda hora, nos liquidamos cortante. Entonces, diseño cortante. En el libro tenéis una gráfica más o menos que lo que hace es como un diagrama de flujo para que nos situemos. Y creo que lo vamos a repetir aquí. O sea, resistencia cortante. La resistencia cortante la podríamos dividir en piezas sin armadura de cortante o piezas con armadura de cortante. Piezas con armadura de cortante y piezas sin armadura de cortante. Y las piezas sin armadura de cortante se van a poder dividir en dos. O digamos, se van a poder tratar en dos tipos, ¿no? Que son en regiones fisuradas y en regiones no fisuradas. En regiones no fisuradas. ¿Qué significa esto? Porque depende, a lo mejor el eurocódigo, por ejemplo, no copiéis, lo tenéis todo en el libro, o sea que, y luego después los vídeos, bueno, haced lo que queráis. Ya estamos. Entonces, piezas sin armadura de cortante, nosotros vamos a ver dos tipos, porque hay dos tipos de piezas que no tienen armadura de cortante. Piezas en regiones fisuradas y piezas en regiones no fisuradas. Si, por ejemplo, vamos al eurocódigo 2, las regiones no fisuradas la identifica con pretensadas. Claro que también es lógico, es decir, una pieza que está pretensada no aparece en fisura, o su intención es que no aparezcan fisuras. Y luego después puede haber piezas en regiones fisuradas que no tengan armadura de cortante. Bien, estas suelen ser piezas de hormigón armado. Y luego después con armadura de cortante vamos a dividir, más que dividir, vamos a identificar dos componentes, que son la contribución del hormigón y la contribución del acero. O sea, cuando tengamos piezas de armadura de cortante, va a haber dos términos, depende de la norma, pero va a haber una contribución del hormigón y una contribución del acero. Ya veremos que, por ejemplo, el eurocódigo 2, la contribución del hormigón es 0 cuando hay acero. Entonces, bien. Normas con las que vamos a ver, pues tenemos que, lo siento, difieren tanto que vamos a ir con todas a la par. Vamos a ir un poco con todas a la par. Vamos a ir con el eurocódigo 2, va a ser nuestra norma principal, con la que nos vamos a apoyar, de la que vamos a tirar, pero también vamos a utilizar la ACI y vamos a utilizar el eurocódigo, la EH. O sea, vamos a ir todas a la par para, digamos, tener una cosa compacta, ¿no? Entonces, vamos a ver en regiones no fisuradas, porque es lo que más se parece a la mecánica del continuo. O sea que en regiones no fisuradas, pretensadas, imaginaros que tenemos una viga como esta. Imaginaros que tenemos una viga como esta, con su armadura, bien pasiva o activa. Esa es pasiva, pero... Entonces, en una sección transversal cualquiera, vamos a tomar aquí un pequeño diferencial, vamos a coger aquí este pequeño diferencial, y entonces ese pequeño diferencial, ¿qué va a tener? O sea, ese pequeño diferencial, ¿qué va a tener? Pues va a tener un sigma, aquí, de compresión, sigma aquí de compresión, va a tener un cortante aquí así, con lo cual el mismo aquí y el mismo aquí, tal. O
sea, esto es el estado tensional de ese punto, o sea, de ese diferencial. El estado tensional se define por el tensor de tensiones. O sea, que el tensor de tensiones aquí sería sigma x, tau xi, y aquí sigma i, que es 0. Es decir, esto es 0, estas dos son iguales, principio de reciprocidad de las tensiones tangenciales, y eso sería sigma x. Entonces nosotros, es decir, y esto está definido en este sistema de referencia, es decir, esto es x y esto es y. Entonces, ¿cómo hacemos en hormigón? ¿Cómo hacemos en hormigón? A nosotros nos gustan más direcciones principales. Direcciones principales. Las direcciones principales ya sabéis lo que son, es decir, las direcciones principales las podemos deducir de aquí mediante un problema de autovalores y autovectores, o bien hacerlo por el círculo de Moore. Entonces, el círculo de Moore está muy establecido, o sea, una cosa que los ingenieros pues nos gusta, aunque podríamos hacerlo esto, ¿no? Es decir, sacando de aquí los autovalores. Pero vamos a hacerlo con círculo de Moore. El círculo de Moore tiene una nomenclatura especial, es decir, tiene una forma de representarlo. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacer el círculo de Moore de esto. El círculo de Moore se representan tensiones horizontales aquí y tensiones tangenciales aquí, sigma y tau. Sigma en el círculo de Moore son positivas en tracción. Entonces, estas son de compresión, con lo cual esta cara de aquí, que tiene sigma y tau, que tau en el círculo de Moore es positivo si es en sentido horario, y es negativo si es en sentido antihorario. Con lo cual, esta tau es positiva y esta tau es negativa en el círculo de Moore. Entonces, sigma, positiva, digo de compresión, con lo cual es negativa en el círculo de Moore. Pues imaginaros que es esto. Esto es el valor de sigma. Tau, que aquí es positiva, imaginaros que esto es tau. Aquí, ¿qué tengo? O sea, en este de aquí, que es a 90 grados, con lo cual en el círculo de Moore es a 180, porque el giro de aquí en el círculo de Moore se multiplica por 2. Entonces, ¿dónde se representa este punto? Pues este punto no tiene sigma, con lo cual estará en este eje, porque su sigma es 0, y tau es negativa, con lo cual el mismo valor negativo, aquí. Entonces, estos son dos puntos que están diametralmente opuestos porque aquí eran 90 grados y aquí son 180, con lo cual esto es el centro del círculo y este es su círculo de Moore. Un poco ahí ahuevado, pero bueno, ese es su círculo de Moore. No lo voy a repetir, digo así, lo veis. Entonces, el problema de autovalores en el círculo de Moore está directamente resuelto, porque esto es la dirección principal 1 y esto es la dirección principal 2. ¿Qué son direcciones principales? Pues son sitios donde tau se me hace 0. Todo eso lo habéis visto, ¿no?, en mecánica del continuo, ¿no? Entonces, esto sería sigma 1 y esto sería sigma 2. Tensión principal de tracción, tensión principal de compresión. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa en hormigón? En hormigón ya lo tenemos todos claro, es decir, lo hemos visto millones de veces. Esto es, digamos, sigma epsilon en tracción, hace aquí muy poquito. Entonces, esto es un ensayo uniaxial, es decir, esto es un ensayo que se hace sobre probeta. Entonces, no tiene tangenciales de ningún tipo. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Pues que este valor de aquí, que es la resistencia a tracción, cuando sea este, rompe. O sea, si yo tengo un estado tensional que todo es compresión y no me llega aquí, no rompe. Pero si yo tengo un estado tensional sigma tau, de tal forma que su dirección principal de tracción es esto de aquí, FCT, pues entonces rompe. ¿Se entiende eso, Mari Carmen? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a imaginarnos un sistema continuo de esta manera, es decir, responde a la mecánica del continuo, de tal forma que su dirección principal de tracción sea FCT. Y entonces ahí decimos, rompe. ¿Por qué? Por cortante. Bueno, rompe a tracción. Ya veremos por qué lo vamos a hacer que sea por cortante. Pero entonces vamos a deducir cuánto vale esto de aquí. ¿Esto de aquí cuánto vale? Pues fijaros que vale el radio, es decir, el radio de la circunferencia
menos este trozo. O sea, el radio de la circunferencia menos este trozo. Por eso es tan bonito el círculo de Mohr, porque está resuelto el problema de autovalores y además se ve todo. Es decir, es muy fácil calcularlo. Si no, da igual. Yo qué sé, los ingenieros somos muy castrojas. Lo vamos a ver a lo largo de esta clase, que los ingenieros ya veréis qué tíos más cerrojones somos, ¿no? Bien, pero entonces vamos a hacerlo aquí. ¿Cuánto es sigma 1? Pues sigma 1, que para nosotros va a ser FCT, M o lo que sea, da igual, FCTD, lo que sea. En principio vamos a poner FCT, resistencia del concreto a tracción. ¿Qué va a ser? El radio de esto, ¿cuánto es el radio? Pues esto, o sea, eso, ¿no? O sea, el radio, que va a ser ¿cuánto? La raíz cuadrada, ¿de quién? De sigma, esto no es sigma 1, es sencillamente sigma, sigma partido por 2 al cuadrado más tau cuadrado. Eso es el radio, ¿no? Y ahora le quitamos este trozo de aquí, porque ya tenemos esto, le quitamos este trozo de aquí. Con lo cual va a ser menos, otra vez, sigma partido por 2. Bien. Bien. Entonces, ya tenemos eso. ¿Y ahora qué hacemos? Fijaros que además nosotros sabemos que como estamos en medio continuo, podemos aplicar Collignon. Y sabemos que tau es Vs partido por B y por I. O sea, tau es Vs partido por B y por I. Vamos a recapitular otra vez. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo combinaciones de sigma y de tau que producen rotura del hormigón. ¿Se entiende eso, no, Bryce? Es decir, ¿qué significa esta ecuación? Combinaciones de sigma y tau, que me rompen el hormigón. Atracción. Entonces, si sigma viniera de un pretensado, por ejemplo, de un pilar, sigma es un valor constante. Entonces lo que nos va a interesar es, para ese sigma constante, ¿qué valor tiene tau que me rompa el hormigón? Y si yo utilizo la expresión de Collignon, entonces lo que voy a decir, ¿qué cortante? O sea, si yo esto lo sustituyo aquí, me va a dar la expresión de qué cortante me rompe la sección. ¿Se entiende eso? Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacerlo aquí. ¿Lo hacemos ahí, lo despejamos o lo despejo yo así a Muñón? O V, ¿qué sería? V sería V sería, a ver si lo tengo, sí, I. Sería I por B, que inercia por ancho, partido por S, que es momento estático, es decir, momento estático o primer momento de área, momento de inercia o segundo momento de área y ancho, y eso cortante. Entonces el cortante sería IBS por tau, con lo cual sería IBS, y ahora necesito despejar de allí tau, con lo cual sería, ¿qué sería? Sería FCT más sigma partido por 2. Y ahora todo esto al cuadrado. Todo eso al cuadrado. Y ahora menos sigma partido por 2 al cuadrado. ¿No? ¿Es eso? Sería FCT más sigma partido por 2. Y esto la raíz, ¿no? Eso sería tau. Vamos a un poco, sería la raíz cuadrada de cuadrado del primero más cuadrado del segundo, sigma partido por 2 al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, con lo cual sería FCT por sigma, y ahora menos sigma partido por 2 al cuadrado. Este se me va con este, y entonces me queda sencillamente, es decir, esto es tau, ya lo tengo aquí, ¿no? Es decir, sería raíz cuadrada de ¿qué? De FCT cuadrado más FCT por sigma. Vamos a ver si se parece en algo a lo que dice la norma. Nos dice la norma, o sea, nos dice, por ejemplo, el Eurocódigo 2, que VRDC sería
la inercia partido por B sub W partido por S por la raíz cuadrada de FCTD al cuadrado más alfa L por sigma CP por FCTD. Fijaros, esta es la fórmula de la norma, es exactamente igual. Es decir, nos dice la resistencia de diseño debido solamente al hormigón. Cuidado, nos dice el eurocódigo, en secciones pretensadas, o sea, en secciones que tengan un axil serio. ¿A quién van a ser igual? A la inercia por el ancho de la web, eso lo hemos visto en las partes de una viga, ¿no? Web flange, ¿lo hemos visto? Bueno, en inglés, pero una tontería, es decir, si tenemos una viga, esto, ¿cómo se llama en español? El alma, ¿no? Entonces, en inglés es el web de la viga. ¿Cómo se llama esto? El ala, en inglés se dice the flange. Son tonterías porque esto, ¿qué sería? Esto es el espesor del alma y entonces en inglés es el thickness de la web. ¿Vale? Thickness, thickness. Esto es el thickness de la web y este es el thickness de la flange. Que esto es T sub F. ¿Vale? Igual que thickness porque es de metálica, pero en hormigón no hablamos de espesor del alma, sino de anchura del alma, porque suelen ser más gordas. Entonces, en ese caso en hormigón, esto se le llama la anchura del alma. ¿Vale? Entonces, la anchura del alma, S, la raíz cuadrada de FCT al cuadrado, en este caso, como es de diseño, FCTD, o sea, ya va minorada, al cuadrado. Ahora, FCT es FCTD, sigma es sigma del hormigón debido a pretensado, y alfa C es un coeficiente, vosotros lo miraréis, pero depende de la longitud de transferencia. ¿Y dónde estamos? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Entonces, en pretensado, y vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, o sea, imaginaros que queremos fabricar esa viga. Si nosotros queremos fabricar esta viga en pretensado, ¿qué hacemos? Pues tenemos un suelo, una bancada, tenemos un suelo, ponemos aquí pues dos monolitos ahí grandes, gordos, bien anclados, donde yo pueda mi cable de pretensado, pues pretensarlo bastante, cerrar aquí, tener este cable muy pretensado, entonces yo pongo mi viga, endurece lo suficiente y cuando ya está endurecida lo suficiente, corto aquí y corto aquí. ¿Se entiende? Y ya hace la viga, ¡clac! Y se pretensa. Bien, entonces, cuando está aquí, lógicamente no tiene, porque las vigas pretensadas, su mecanismo de anclaje es por efecto Poisson. Es decir, cuando están muy tensadas, disminuye su área transversal, cuando yo la suelto, su área transversal aquí hace ¡guaca! Y engorda, porque la tensión es cero. Entonces lo que hace realmente es hacer una cosa así, se engorda aquí, y entonces hay una zona que se llama longitud de transferencia. ¿Qué significa eso? Desde que la tensión es cero hasta que ya la tensión es toda la tensión que tenía inicialmente, menos alguna pérdida. ¿Vale? Entonces eso se llama longitud de transferencia. ¿Qué pasa? Que, hombre, la tengo que tener en cuenta, porque claro, si yo aquí tengo sigma, o aquí tengo sigma, en esta distancia, aquí no tengo toda la sigma. Entonces, hay un coeficiente, pues que va a tener eso en cuenta. Ya está, pero lo leemos y de hecho lo normal en piezas postesadas es que valga 1. Bien, de acuerdo, entonces ya lo tenemos, ya tenemos esta fórmula, que la hemos deducido. ¿Qué es? Pues la resistencia cortante de una pieza de hormigón en una zona no fisurada. ¿Y cómo la hemos deducido? Directamente por mecánica del continuo. ¿Se entiende eso? No, lo hemos visto, ¿no? Bien. ¿Qué pasa si la pieza no es una pieza que tenga pretensado? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, si la pieza no tiene pretensado, pues yo casi que copiaría la norma. Vamos a copiar, nos dice la norma.
que en zonas agrietadas, o las típicas de hormigón armado, nos dice el Eurocódigo 2, VRDC. Dice que vale 0.18 partido por gamma c por un valor k que multiplica a 100 ρ sub L FCK elevado a un tercio más k sub 1 sigma CP que multiplica a BW por D y que tiene que ser mayor o igual que un V mínimo más K1 sigma CP que multiplica a BW por D. Entonces, ¿qué es eso? Pues es una fórmula fundamentalmente experimental. No sé lo que vale cada cosa, pero lo veis, no tiene ningún misterio. O sea, no tiene ningún misterio. Si queréis copio alguna. 0,18, gamma C pues será 1,5, 1,6, depende, el coeficiente de minoración de resistencia. K dice que es 1 más la raíz cuadrada de 200 partido por D canto útil, ¿no? Y tiene que ser menor o igual que 2.0. 100 es 100, ρ sub L es la cuantía mínima, no, la cuantía geométrica, y es ρ sub L nos dice que vale A sub SL, o sea, la armadura longitudinal. Esto es la armadura longitudinal traccionada, y partido por BW y por D. Bien, entonces casi ya lo tenemos todo. En hormigón esto suele ser 0, en hormigón armado. Si tenemos algo de axil, pues este era algo de axil. El K1 no sé lo que vale, pero 0,15. 0,15 y ya está. BW, el ancho, y D, el canto último. Entonces yo alguna vez tuve la curiosidad de dónde salía esa fórmula. Y la verdad que me sentí verdaderamente decepcionado. No es decepcionado, sino que me quitó la curiosidad de saber de dónde viene. Porque es un ajuste experimental. Entonces, ¿a qué obedece eso? Eso obedece a fenómenos de este tipo. Es decir, yo tengo ahí mi viga, se me forma aquí un arco interno, pues que hace que claro, que esto resista, aunque no tenga armadura de cortante. Se me formarán aquí unas grietas, estas incluso harán así, con devoluciones más, y esto, digamos, es una fórmula experimental que nos dice cuánto resiste eso, no tiene más. Fijaros que es lo mismo, es decir, que es eso, ¿no? O sea, la resistencia de diseño a cortante debida al hormigón, en piezas que no tienen armadura. Esto es pura mecánica del continuo, aquello es puro experimental. ¿Se entiende eso? Cuidado, no se puede coger una, digamos, que a veces, muchas veces, el otro día en otra clase, pues en un ejercicio habían cogido una que no era la que había que coger. Claro, no. Si estamos en un sitio cogemos una, si estamos en otro sitio cogemos otra. Jocelyn, ¿alguna duda? ¿Está claro? Bien, seguimos. A ver, seguimos. Todo esto es común a norma a Eurocódigo y norma española, total, es exactamente igual. Vamos a ver un concepto que lo acuña la norma española, y en el Eurocódigo también está, pero no está tan evidente, tan claro, ¿no? O sea, porque la norma española lo ha bautizado como cortante, no sé si es efectivo, eficaz, pues efectivo, efectivo. Es que esta palabra, la de efectivo, eficaz, todo eso está de moda y aparece cada 2 por 3. Entonces,
¿Qué significa eso? La norma española le llama VRD. Es distinto a VD. Es decir, es distinto a VD, es más algo. Entonces vamos a ver ese algo. Es decir, yo puedo tener una viga como esta, tener aquí una ley de cortantes, pues por ejemplo esta, y entonces decir que a esta altura yo tengo que dimensionar con esto. Bueno, pues esto que sería VD, esto que es VD, el cortante que yo tengo aquí de diseño, puede que no sea con el que yo tengo que calcular, sino que hay varias cosas que puede que tenga que calcular con un cortante distinto al que me marca la ley de cortantes. ¿Qué son esos factores? Pues son debido a dos cosas. Una, al pretensado, y otra es debido a que la viga sea de canto variable. Viga de canto variable. El primero es muy sencillo, muy sencillo. El segundo también es sencillo, pero cuesta un poco de trabajo de ver. De hecho, hay casi una regla mnemotécnica, tanto en inglés como en español, es la misma. Pero vamos a ver primero la de pretensado. Es muy sencillo. Imaginaros que yo tengo que esta viga fuese pretensada y que tiene un pretensado de este tipo parabólico. O sea, un pretensado parabólico porque lo que intenta hacer es compensar a la ley de deflectores. O sea, no tiene más. Ya lo veréis el año que viene quien coge esa asignatura que es optativa. Entonces, vamos a analizar por aquí, pero viéndolo desde aquí. O sea, viéndolo desde ahí. Viéndolo desde ahí, yo lo que tengo es lo siguiente. Esta sección, esa sección es esta de aquí. ¿Vale? Es esta de aquí. Entonces, ¿yo qué tengo aquí? Pues mirad, tengo por un lado mi pretensado que lo que está haciendo es dándole una carga P sub 0 ahí. P o P sub 0, como queráis. P. Bueno, P sub 0. Que además forma un ángulo con la horizontal. Un alfa con la horizontal. Y por aquí tiene el cortante. ¿Lo veis, no? O sea, el cortante del apoyo. Que digamos que lo que le va a transmitir aquí es un cortante de esta forma, bastante serio. ¿Sí o sí? Eso sería, en este caso, VD. El cortante que le viene de ahí. Bueno, el apoyo menos la carga esta de aquí, ¿no? Pero en el fondo, como hemos cogido aquí muy cercano al apoyo, lo que tiene es un cortante hacia arriba tremendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que P sub 0, que es la acción, o sea que igual que esto es acción sobre esta parte de la viga, ¿no? Tiene una componente que va hacia abajo, que se llama P sub 0 seno de alfa. Con lo cual, el cortante con el que de verdad yo tengo que calcular en este caso sería VD menos P sub 0 seno de alfa. ¿Se entiende eso, no? Porque claro, es que esto, amigo mío, esto tiene aquí una componente vertical seria. O sea, eso es esto más esto. Con lo cual, esta componente va hacia abajo, distinta a V que va hacia arriba. Primera cosa. Sencilla. Ahora, la siguiente un poco más complicada. Bueno, no es tan complicada, pero es retadora. Venga. Vamos a ver qué pasa en una viga de canto variable. Imaginaros que yo tengo una viga de canto variable que es... Imaginaros que tengo una cosa así. Voy a hacer el mismo dibujo que tenéis en el libro para no liarla. Imaginaros que yo lo que tengo es de aquí, o sea, de este pilar nace una viga y es de canto variable. Es de canto variable. Entonces, sobre esta sección, imaginaros que lo que actúa en esa sección es, pues, esta sección forma parte de una cosa así. Voy a hacer el mismo dibujo que tengo en el libro, no vayamos a historias. Y así, digo, para que así sea fácil de... Porque iba a haber hecho el dibujo del eurocódigo, pero el dibujo del eurocódigo no es tan claro. Este yo creo que está más claro. Entonces, fijaros que yo tengo aquí una carga, le hemos puesto aquí una carga. Vamos a analizar esta sección aquí, esa sección aquí, lógicamente tiene una aquí.
Entonces, bien, vamos aquí. Vamos a ver si yo lo sé explicar y no la lío. Y no la lío. Yo aquí tendré un cortante. Aquí tendré un cortante. O sea que vamos a pintar esta sección nada más. Esa sección. Esa sección de aquí. Y aquí tiene un cortante V. De hecho es VD. VD. Acción. Es una acción. Es decir, será el valor de esto más el peso de eso. O sea, es una acción que viene ahí. De valor VD. Además eso, como es lógico, es decir, aquí esto me genera un flector, y aquí yo voy a tener una tracción arriba y una compresión abajo. Y la tracción arriba será aquí, es decir, una tracción aquí, y tendré una compresión aquí. Esto tendrá un ángulo alfa y esto tendrá un ángulo beta. No sé si he puesto ese ángulo en el libro o no, pero sí, eso lo he puesto, ¿no? Es decir que aquí voy a tener una tracción T y aquí voy a tener una compresión C. Es decir, aquí voy a tener una compresión y aquí voy a tener una tracción. Que a su vez me generan, es decir, vamos a poner esta tracción aquí, es decir, esa tracción que es así, de valor T, y que forma un ángulo alfa con la horizontal, pues tendrá una componente vertical y una componente horizontal. La componente vertical será, pues será T seno de alfa. O sea que yo tengo, como parte de la acción interna, aquí yo tengo T seno de alfa. Y aquí, como esto es igual, es decir, yo tengo aquí una componente C, que es esta más esta. Y entonces tiene, es decir, y esto es beta, con lo cual esta de aquí es hacia abajo y vale C seno de beta. Entonces, yo externamente, vamos a decir, ¿os acordáis? A mí me gusta el principio de la acción, es decir, el principio de la acción, no acción y reacción, que eso un poco se lía uno, sino solamente acción. Como acción tengo VD, como acción tengo VD, y como acción interna, lo que VD me provoca será T seno de alfa, C seno de beta, y además aquí el resto de cortante que tengo que resistir, que va a ser VRD. De tal manera que VD será VRD más T seno de alfa más C seno de beta. Con lo cual VRD sería igual a VD menos T seno de alfa menos C seno de beta. No tiene más, es decir, no tiene más. O sea, esto es lo que yo tengo exterior como acción de cortante y esto es como la sección se está comportando internamente. O sea, en flexión era más fácil porque ya lo hemos hecho muchas veces, es decir, en flexión, si os acordáis, en flexión, nosotros decíamos sobre una sección, imaginaros, tengo un momento flector y esto me provoca internamente una compresión y una tracción. Y entonces cuando hacíamos equilibrio, y además tengo aquí también un axil, N y un M, decíamos acciones exteriores, acción interior. Y montábamos y decíamos, mira, que es que N directamente es C menos T. Y no, digamos, lo teníamos como más interiorizado, es decir, C menos T. ¿Vale? Es decir, que el exterior como acción exterior sobre la sección transversal hace que internamente se comporte de esta manera. O sea, no hacemos principio de acción y reacción, sino principio de acción, es decir, acción exterior, eso que provoca internamente. Un axil y un momento internamente están provocando unas compresiones y unas tracciones. Pues esto es igual, es decir, esto es igual. Externamente, por la ley de flectore o de cortante, en este caso de cortante, me provoca un VD. ¿Qué pasa internamente? Internamente aparece una compresión y una tracción, que como están inclinadas, tienen componentes verticales.
y además internamente lo que tiene que resistir de cortante la sección. Porque ya esto, debido a la inclinación de la tracción y de la compresión, me generan una componente vertical. Con lo cual lo que yo internamente tengo que resistir es menor. Y entonces lo que tengo que resistir es menor, será VRD es VD menos T seno de alfa menos C seno de beta. Esto a veces es difícil de ver, yo creo que no, es decir, ahora lo repasáis vosotros, pero yo creo que no es difícil de ver. Entonces hay una regla mnemotécnica, es decir, es lo mismo en inglés y en español, lo que dice que si el flector crece en la misma dirección que crece la sección, fijaros que el flector está creciendo hacia allá. Pues claro, según yo me voy moviendo hacia acá, este cortante me produce más momento. ¿Se entiende eso o no? Es decir, esto proviene de un empotramiento, por ejemplo, y el empotramiento aquí, su ley de flectores, el empotramiento aquí, su ley de flectores, pues será de una cosa tal que así, por ejemplo. Bueno, o sea que vamos a hacerlo mejor. Si esto es, realmente será una cosa tal que así. Entonces, digamos, la sección está creciendo en la misma dirección que crece el flector, la contribución es positiva. ¿Qué significa que es positiva? Significa que yo lo que tengo que resistir es menor que el cortante que tengo. ¿Se entiende eso o no? ¿Vale? Entonces, como C y T no es operativo, lo que vamos a hacer es hacer equilibrio de flectores para ponerlo en función del momento flector. Dime, Iván. En la fuerza de tensado, Sí. teníamos el cortante del apoyo, Sí. y la componente de tensado, y lo hemos tensado. Sin embargo, la relación importante que la hemos tensado. La hemos restado. Vamos a ver. Aquí en el cortante, yo tengo mi cortante que viene de aquí de la ley de flectores, de la ley de cortante, que va hacia arriba, lógicamente, porque el que manda es el apoyo, y yo me encuentro, todo esto es acción, es decir, ese equilibrio de acción, y me encuentro también como acción exterior el pretensado, y el pretensado como acción exterior me está generando algo hacia abajo, menos P seno de alfa, P0 hemos puesto, ¿no? Y esto es VRD, ¿no? ¿Eso lo tienes claro? Sentido opuesto a la OD, tienen la vía de la toalidad, la derecha, y sin embargo la canción. Bueno, a lo mejor te despista de que aquí he tratado el pretensado como acción exterior, o sea, cortante y pretensado son acción exterior desde este punto de vista, y aquí lo que he hecho, eso es muy común, cuidado, este tratamiento es muy común en pretensado. Muchas veces el pretensado se trata como una acción exterior. Bien, entonces lo que hemos hecho aquí es que las tracciones y las compresiones las hemos considerado internamente como resultado de aplicar aquí algo. ¿Vale? Y además es que es lógico, o sea, ¿vale? Bien, entonces la regla mnemotécnica es esa, es decir, que lo digo porque esto es bastante común. ¿Dónde es común esto? Por ejemplo, en presas, en diques, en muros de carretera. Es decir, si yo tengo un muro de carretera, imaginaros que yo tengo un muro de carretera, yo aquí tengo este muro de carretera, el flector va creciendo en la misma dirección que va creciendo la sección transversal. Aquí, cuando calcule el cortante de aquí, veré que si este parapeto, es decir, si este intradós es vertical y este está inclinado, entonces aquí, que es donde está la tracción, esto va a ser 0, porque el seno de alfa, o sea, alfa son 90 grados. Sin embargo, aquí, es decir, en este alfa 90, no, alfa 0, perdón, alfa 0, ¿no? Porque la estoy mirando con respecto, en este caso, a la vertical. Alfa 0, seno de 0 es 0, esto es, perdón, despiste. Entonces, la contribución de T sería 0, pero la contribución de C, de la compresión, sí que es favorable, y tenemos que restarla, ¿vale? A la hora de calcular el cortante, la necesidad de cortante de este muro. Bien, entonces lo que decía que íbamos a hacer, vale.
vamos a establecer, si yo esto además tengo aquí efectivamente un momento, m, pues entonces por equilibrio, y esto es z, el brazo mecánico, pues si yo planteo equilibrio aquí, pues entonces que tengo que m, el momento exterior, va a ser justo t. La componente vertical no hace momento con respecto a este punto, la que hace momento es la componente horizontal, que la componente horizontal es t coseno de alfa, pues sería t coseno de alfa por z. Igual, si hago equilibrio en lugar de aquí, hago equilibrio aquí de momento, pues va a ser la componente c coseno de beta por z. Con lo cual allí puedo coger t, de aquí, t es igual a m partido por z coseno de alfa. Y de aquí c es igual a m partido por z coseno de beta. Y entonces lo sustituyo allí y me queda que VRD sería VD menos t, que es esto, por seno de alfa, con lo cual me queda m partido por z tangente de alfa menos m partido por z tangente de beta. ¿Vale? Luego después saber que el eurocódigo le llama a esto le llama VCCD y que a esto le llama VTD. Pero bueno, da igual. Y es así. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues eso, definir un cortante efectivo. El cortante con el que yo tengo que calcular es el cortante de la ley de cortantes más dos términos. Uno debido al pretensado y otro debido a la carga variable. Perdón, a la sección variable, cuando la viga es de sección variable. Si yo tengo una viga recta y tengo una viga de hormigón armado, pues en ese caso no tengo que hacer ninguna diferenciación. ¿Está claro? O sea, en hormigón armado, ¿dónde se hace? Pues esto, por ejemplo, se hace bastante, eso es lo que hemos dicho, muros de carretera, o dique, o... ¿Dudas?